Durante un viaje de negocios, mi marido me echó de su yate privado gritándome con crueldad. Baja ahora mismo. Este yate es para la élite, no para una pueblerina fracasada como tú. Si quieres venir, tendrás que venir nadando. Yo solo esbocé una pequeña sonrisa, saqué mi móvil e hice una breve llamada. 5 minutos después, el capitán del barco salió con el rostro desencajado. El viaje se cancelaba. El yate no tenía permiso para zarpar. Entonces, mi marido se puso histérico al descubrir lo que había ocurrido. Pero antes de que la historia comience, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esto. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y pueda ofreceros historias aún más fascinantes. El viento marino soplaba con fuerza sobre el lujoso yate atracado en el puerto esa tarde. El cielo, teñido de un naranja dorado, reflejaba su hermosa luz sobre la superficie tranquila del agua. En la majestuosa cubierta del barco, una fiesta estaba en pleno apogeo. Decenas de invitados, ataviados con elegantes trajes de etiqueta, charlaban animadamente, sosteniendo copas de cava y cócteles sin alcohol, disfrutando del lujo que se les ofrecía. En medio de la multitud, Alejandro se erguía con la barbilla bien alta. Se sentía como un rey inspeccionando su reino. El caro traje de diseño que envolvía su cuerpo le daba un aspecto imponente y distinguido. Hoy era un día importante para él. El día en que celebraría el gran éxito de la empresa que dirigía frente a sus socios comerciales y la élite social de Marbella. Sentía que el mundo estaba en sus manos, y que nada podía arruinar su momento de gloria. Sin embargo, la sonrisa de orgullo en el rostro de Alejandro se desvaneció lentamente cuando sus ojos se posaron en la figura de una mujer que estaba de pie, algo incómoda, cerca del mástil. Era Luna, su esposa. Luna llevaba un vestido sencillo pero elegante, de manga larga, que contrastaba fuertemente con el glamour reinante. A ojos de Alejandro, la apariencia de Luna era una disonancia en medio de la opulencia que los rodeaba. Parecía una pequeña mancha en un paño de seda perfecto. Alejandro se sintió molesto. Le había advertido innumerables veces que se vistiera de una forma más moderna, más atrevida, o que al menos llevara joyas que demostraran su estatus social. Pero Luna seguía siendo Luna. La mujer sencilla con la que se había casado 5 años atrás, cuando él no tenía nada. Ahora que Alejandro sentía que estaba en la cima del mundo, la presencia de Luna se había convertido en una carga vergonzosa. La irritación de Alejandro llegó a su punto álgido cuando Sofía emergió de entre la multitud de invitados. Sofía caminaba con elegancia, luciendo un despampanante vestido de noche y un maquillaje perfecto. Sofía era todo lo que Alejandro deseaba para que lo acompañara en público. Hermosa, segura de sí misma y experta en moverse en círculos de élite. Se acercó a Alejandro con una sonrisa coqueta y luego lanzó una mirada despectiva hacia Luna, que estaba sola. La mirada de Sofía parecía decir que Luna no pertenecía a ese lugar. Alejandro captó la indirecta y su ego se sintió herido. No quería que Sofía ni sus socios pensaran que tenía mal gusto por tener una esposa como Luna. Sin importarle los sentimientos de su mujer, Alejandro se acercó a ella a grandes zancadas. La agarró bruscamente del brazo, haciendo que ella se sobresaltara y gimiera levemente de dolor. A Alejandro no le importó. La apartó de la multitud, arrastrándola hacia el borde de la cubierta, cerca de la pasarela de desembarque. Algunos invitados comenzaron a girarse, observando el pequeño alboroto con miradas inquisitivas. Pero Alejandro ya estaba dominado por la ira y una vergüenza fuera de lugar. Sentía que Luna estaba arruinando la estampa de su fiesta. Soltó su agarre con brusquedad, haciendo que Luna se tambaleara. Con el rostro enrojecido por la rabia contenida, Alejandro señaló hacia el muelle. Su voz resonó, rompiendo la suave música que había estado sonando. Gritó con fuerza, sin importarle la dignidad de su esposa. «Baja ahora mismo. Este yate es para la élite, no para una pueblerina fracasada como tú». Las palabras salieron disparadas como dagas, hiriendo a cualquiera que las escuchara. Alejandro continuó con sus insultos, con la respiración agitada. Dijo que el lugar de Luna no era allí, entre gente de éxito. Insultó su apariencia, que consideraba vulgar y pasada de moda. Luna miró a los ojos de su marido. No había lágrimas en los suyos. Solo veía cómo el hombre al que una vez amó se había transformado en un monstruo sediento de estatus. Alejandro volvió a gritar, insistiendo en que si Luna todavía quería acompañarlos, tendría que ir nadando, porque su lujoso yate no merecía ser pisado por una mujer como ella. Sofía, que observaba la escena desde cerca, soltó una risita, cubriéndose la boca con la mano, disfrutando del espectáculo. Los demás invitados comenzaron a susurrar. Algunos sentían lástima, pero muchos la miraban con desprecio, influenciados por las palabras de Alejandro. Luna respiró hondo. Se arregló el vestido,
que se había descolocado un poco por el tirón de Alejandro. Su rostro permaneció sereno, demasiado sereno para alguien que acababa de ser humillada en público. No respondió a los gritos de Alejandro. No suplicó clemencia. Solo esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa misteriosa que Alejandro no supo interpretar. Sin decir una palabra en su defensa, Luna se dio la vuelta. Bajó por la pasarela del yate con la espalda recta. Sus pasos eran firmes, sin rastro de vacilación. Al llegar al duro hormigón del muelle, se detuvo un momento. Buscó en su bolso y sacó su smartphone. La pantalla se iluminó, mostrando un contacto especial. Se llevó el teléfono a la oreja. En el yate, Alejandro ya había vuelto a reír con Sofía, satisfecho de haberse librado de la molestia de su fiesta. Levantó su copa, preparándose para brindar con los invitados, para celebrar su libertad. Pero abajo, en el muelle, Luna pronunció una frase corta, con un tono frío que Alejandro nunca antes le había oído. Le ordenó a alguien al otro lado de la línea, un tal Marco, que congelara el acceso al sector 7 y tomara el control. Ahora, pasaron 5 minutos. La fiesta en el yate se volvía más animada. Alejandro estaba ocupado presumiendo de cómo había comprado aquel yate como símbolo del éxito de su empresa. De repente, el suave ronroneo del motor se detuvo. Las luces decorativas que iluminaban la cubierta parpadearon una vez y se apagaron por completo, antes de volver a encenderse con la tenue luz de emergencia. La música cesó al instante. Un silencio incómodo envolvió el barco. Los invitados se miraban, confundidos. Alejandro frunció el ceño, molesto. Estaba a punto de llamar a la tripulación para reprenderlos. Sin embargo, la puerta del puente de mando se abrió de golpe. El capitán Fernando, un hombre de mediana edad normalmente tranquilo y profesional, salió corriendo con el rostro tenso y pálido como un fantasma. Ignoró las miradas de los invitados y se dirigió directamente hacia Alejandro. Jadeaba como si acabara de ver una aparición. Alejandro, sintiendo su autoridad cuestionada, le gritó al capitán Fernando, preguntándole qué demonios pasaba y por qué habían apagado los motores. Pero la respuesta del capitán hizo que la sangre de Alejandro se helara. Con voz temblorosa, el capitán le informó de que el viaje se cancelaba. El permiso de navegación del yate acababa de ser revocado por el propietario real. El barco no podía moverse ni un centímetro del muelle. Alejandro se quedó boquiabierto. La copa casi se le cae de la mano. Miró al capitán Fernando con incredulidad. Mientras tanto, a lo lejos, en el extremo del muelle que comenzaba a oscurecerse, Luna seguía de pie, observando el yate con una mirada penetrante e indescifrable. El ambiente en la cubierta cambió drásticamente en cuestión de segundos. La calidez de la fiesta se convirtió en una tensión asfixiante. Alejandro sintió que su cara ardía, no por el sol de la tarde, sino por la vergüenza y la rabia que explotaban en su pecho. La declaración del capitán Fernando fue como una bofetada en pleno rostro, frente a docenas de pares de ojos que ahora lo miraban con sospecha. Alejandro no podía aceptar esa realidad. Él era quien había fletado ese barco, o al menos eso creía en su arrogancia. Sentía que tenía pleno derecho sobre todo lo que había allí. A grandes zancadas, se acercó al capitán Fernando, apuntando al rostro del hombre uniformado con un dedo que temblaba de ira. Alejandro empezó a gritar. Su voz rebotaba en las paredes del barco. Ahora silencioso. Acusó al capitán Fernando de mentir o de estar borracho. Afirmó que él era el jefe allí y que él pagaba por toda la operación. Exigió que volvieran a encender los motores de inmediato. No quería saber nada de razones técnicas o burocráticas. Para él, el dinero y el poder lo eran todo, y sentía que poseía ambos. Pero el capitán Fernando no se inmutó. Se mantuvo firme, aunque su rostro todavía reflejaba miedo. No miedo a Alejandro, sino a la orden que acababa de recibir a través de un canal de comunicación especial, accesible solo por el propietario supremo. El capitán Fernando negó con la cabeza lentamente, rechazando la orden de Alejandro con firmeza. Explicó que el sistema de navegación del barco había sido bloqueado externamente. No había nada que pudieran hacer. La orden de cese provenía directamente del centro de mando marítimo que ostentaba la propiedad del buque. Alejandro se enfureció aún más. Acusó al capitán Fernando de haber sido sobornado por sus competidores para sabotear su importante evento. Amenazó con demandar al capitán y asegurarse de que se pudriera en la cárcel. Sofía, que estaba detrás de Alejandro, intentó calmarlo, pero su rostro también mostraba preocupación, ya que su plan de ostentación estaba a punto de fracasar por completo. Con las manos temblando por la emoción, Alejandro buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó su lujoso móvil. Tenía la intención de llamar a la central de la compañía de charter o a quienquiera que considerara responsable de este caos. Quería despedir al capitán Fernando en ese mismo instante.
Marcó el número de contacto de emergencia de la gestión del yate. El tono de llamada sonó varias veces, haciendo que Alejandro golpeara el suelo con impaciencia. Finalmente, la llamada se conectó. Pero no fue la voz de un operador humano la que le respondió. La voz que se escuchó al otro lado era una grabación de una mujer que a Alejandro le resultaba terriblemente familiar. Era la voz de Luna. Sin embargo, su tono era muy diferente al de la Luna que conocía en casa. La voz sonaba fría, formal, autoritaria y llena de poder. La grabación declaraba que el acceso de fletamento a nombre de Alejandro había sido congelado por una grave violación del Código de Ética, y que todos los activos en uso eran retirados bajo la autorización del Grupo Vega. Alejandro se quedó rígido. El móvil se deslizó lentamente de su oreja. El nombre Grupo Vega resonaba en su cabeza. Era el nombre de un conglomerado gigante que dominaba múltiples sectores empresariales, desde el inmobiliario hasta el marítimo. La empresa de Alejandro no era más que una migaja en comparación con ese gigante. Sintió que el mundo le daba vueltas. Estaba confundido. ¿Por qué la voz de su esposa estaba en la línea telefónica de una empresa tan poderosa? Intentó desechar ese mal pensamiento, convenciéndose de que era solo una coincidencia o la voz de una operadora parecida, pero la realidad ante sus ojos no podía negarse. Desde la entrada del puerto, se veía acercarse una comitiva de coches de la autoridad portuaria y de seguridad. No venían a escoltar la salida del yate, sino que traían cinta de precinto policial y documentos de embargo. Los invitados comenzaron a entrar en pánico. Cuchicheaban, pensando que la empresa de Alejandro estaba involucrada en problemas legales o evasión de impuestos. Uno a uno, los invitados empezaron a bajar del yate, no queriendo verse implicados en problemas. Alejandro corrió hacia la borda y miró hacia el muelle. Allí, en un banco de la terraza de un café del puerto, a una distancia considerable pero aún visible, Luna estaba sentada tranquilamente. Su esposa no parecía una mujer que acababa de ser expulsada. Estaba sentada con las piernas cruzadas con elegancia, bebiendo una infusión de una taza de porcelana, como si estuviera disfrutando del hermoso atardecer. Sus miradas se encontraron en la distancia. Alejandro pudo ver una calma aterradora en el rostro de Luna. A su lado, de pie, había un joven con un traje impecable que Alejandro reconoció vagamente como Marco, el hombre al que Luna había llamado. Marco le entregó un documento a un oficial del puerto que acababa de llegar. El oficial subió al yate y se acercó a Alejandro, que seguía paralizado. Con educación pero con firmeza, el oficial pidió a Alejandro y a todo su grupo que desalojaran el barco de inmediato. Alejandro intentó protestar, pidiendo una explicación. El oficial abrió la carpeta que llevaba y le mostró una copia del certificado de propiedad del yate. Allí estaba escrito claramente el nombre del propietario, una sociedad matriz bajo el paraguas del Grupo Vega. Y en una esquina del documento había una firma manuscrita del presidente del Consejo de Administración, cuyo nombre hizo que las rodillas de Alejandro flaquearan al instante. La firma decía Luna Vega. Ese hecho golpeó a Alejandro como un mazo. Siempre había sabido que el apellido de su esposa era Vega, un apellido común. Nunca supo que Luna formaba parte de la legendaria familia Vega. Pensó que Luna era una huérfana pobre que había tenido la suerte de casarse con él. Resultó que el lujoso yate del que se enorgullecía, que había alquilado a un precio desorbitado para presumir, en realidad pertenecía a su propia esposa. Alejandro sintió náuseas. Acababa de echar a la dueña del barco de su propio barco con palabras crueles. Sofía, que también vio el documento, abrió los ojos como platos. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de que acababa de insultar a una mujer cuya fortuna superaba con creces su imaginación. El sol comenzó a ponerse por completo, dejando a Alejandro en una oscuridad literal en la cubierta. Los guardias de seguridad comenzaron a escoltar a Alejandro y a Sofía para que bajaran. Alejandro caminaba como un autómata. Sentía las piernas pesadas al bajar por la pasarela, la misma por la que antes había empujado a Luna. Abajo, los coches de lujo de los invitados ya estaban abandonando la zona del puerto, dejando a Alejandro solo con una vergüenza que le quemaba por dentro. Mientras tanto, un sedán negro brillante se detuvo frente al café donde estaba sentada Luna. Marco le abrió la puerta trasera. Luna entró en el coche sin dirigir ni una sola mirada a Alejandro, que acababa de poner un pie en el asfalto del muelle. El coche se alejó, levantando una fina capa de polvo que golpeó el rostro de Alejandro, marcando el comienzo de la destrucción de la vida de aquel hombre arrogante. El caos de esa tarde en el puerto fue el comienzo de una larga pesadilla para Alejandro. Después de ser expulsado humillantemente del barco que debía ser el escenario de su grandeza, Alejandro tuvo que volver a casa con el corazón destrozado. Sofía, la mujer que lo había idolatrado en sus días de gloria, mostró su verdadera cara en cuanto supo que la posición de Alejandro estaba amenazada. En el aparcamiento del puerto,
Sofía se negó a subir al coche de Alejandro. Con la excusa de un dolor de cabeza y de querer descansar, pidió un taxi y dejó a Alejandro solo en medio del polvo del camino. Alejandro solo pudo golpear el volante con frustración, descargando una ira que no podía dirigir a nadie. Durante el trayecto a casa, su teléfono no paraba de sonar. No eran felicitaciones por la fiesta, como esperaba, sino una avalancha de mensajes cancelando contratos de los socios comerciales que habían estado en el puerto. La noticia del precinto del yate y la expulsión de Alejandro se extendió más rápido que un incendio forestal. La reputación que había construido con tanto esfuerzo durante años se derrumbó en cuestión de horas. Alejandro condujo su sedán a toda velocidad por las calles de la ciudad, que empezaban a congestionarse. Su mente era un caos. La imagen del rostro sereno de Luna mientras lo veía ser expulsado lo atormentaba. Seguía sin poder creer cómo el nombre de Luna podía estar en el documento de propiedad del yate, pero su arrogancia se negaba a aceptar ese hecho por completo. Se convenció de que debía ser un error administrativo o una coincidencia de nombres. La Luna que él conocía era solo una ama de casa que no sabía nada de negocios, y mucho menos poseía activos multimillonarios. Al llegar a su lujosa casa, vio la puerta principal ligeramente abierta. Las luces del salón estaban encendidas, pero el ambiente era diferente. Había un silencio sepulcral, como si la casa supiera que su habitante estaba al borde de la ruina. Entró con paso pesado. Arrojó su cara chaqueta sobre el sofá con brusquedad. Se aflojó la corbata que le ahogaba. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando a Luna. Quería desahogar su frustración. Quería insultarla por ser, según él, la portadora de la mala suerte que había causado todo este desastre. Sus pasos lo llevaron al dormitorio principal. Allí encontró una escena que le hizo hervir la sangre. Luna estaba de pie frente al armario abierto. Una gran maleta yacía sobre la cama, y Luna, con calma, metía su ropa en ella. Sus movimientos eran ordenados y metódicos. No había sollozos ni drama, solo la certeza de que se iba. Alejandro resopló con fuerza, atrayendo la atención de Luna. Comenzó a insultarla con palabras mordaces. La acusó de haberlo avergonzado a propósito delante de sus amigos con algún truco sucio o brujería para que el yate tuviera problemas. Alejandro gritó que todo el fracaso de hoy se debía al aura negativa que Luna traía consigo. Según él, Luna era una carga que frenaba su éxito. Sentía que Luna no era digna de acompañar a un hombre de su calibre. Al oír los insultos, Luna no detuvo su actividad. Dobló su último vestido, lo metió en la maleta y cerró la cremallera con un sonido firme. Luego se giró para mirar a Alejandro con una mirada plana, sin emoción, como si estuviera viendo a un extraño sin importancia. Luna dijo con voz suave pero penetrante que se iría, tal como Alejandro deseaba. Le recordó sus palabras en el yate, que una pueblerina no pertenecía a la élite. Luna afirmó que no quería seguir ensuciando la magnífica casa de Alejandro con su presencia. Se iría, llevándose consigo lo que le quedaba de dignidad. Alejandro se quedó callado por un momento, sorprendido por la valentía de Luna, que normalmente era sumisa, pero su elevado ego le impidió retenerla. En cambio, la retó a irse y a no volver nunca a suplicarle cuando se quedara sin dinero. Estaba convencido de que Luna no sobreviviría ni un día sin su dinero. Justo cuando Luna agarraba el asa de su maleta y se disponía a salir de la habitación, el teléfono de Alejandro sonó con estridencia. El tono de llamada especial que había configurado para llamadas de negocios importantes rompió la tensión entre ellos. Alejandro miró la pantalla de su móvil. Número desconocido, pero el prefijo indicaba que la llamada procedía del exclusivo distrito de negocios. Resoplando con fastidio, Alejandro contestó, cambiando su tono a uno amable y profesional en un instante. Una falsedad que ya era su costumbre. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre sonaba firme y formal. Se presentó como el asistente personal de un gran inversor interesado en salvar la empresa de Alejandro, que estaba al borde de la quiebra por el escándalo del puerto. Los ojos de Alejandro brillaron al instante. La esperanza que se había apagado volvió a encenderse. Hizo reverencias respetuosas, aunque su interlocutor no pudiera verlo. Escuchó atentamente cada palabra. El inversor estaba dispuesto a inyectar una fantástica suma de dinero que podría cubrir todas las pérdidas de Alejandro e incluso financiar una nueva expansión. Sin embargo, había una condición innegociable. El inversor era un hombre que valoraba enormemente la familia y la lealtad. Solo trabajaría con un hombre que tuviera un hogar armonioso. Por lo tanto, el inversor invitaba a Alejandro a una cena para firmar el contrato esa misma noche, con la condición de que debía asistir con su legítima esposa. El inversor mencionó específicamente que respetaba a las mujeres que vestían con modestia y mantenían el honor de su marido. El rostro de Alejandro palideció. Miró a Luna, que ya estaba en el umbral de la habitación, lista para marcharse para siempre. Si Luna se iba ahora,
Esta oportunidad de oro se esfumaría, su empresa se hundiría, y él acabaría en la ruina. No podía llevar a Sofía. Ella no cumplía los criterios, no era su esposa legítima y su apariencia estaba lejos de la modestia que pedía el inversor. Alejandro entró en pánico. Un sudor frío le recorrió las sienes. Aceptó apresuradamente todas las condiciones por teléfono, prometiendo llegar a tiempo con su querida esposa. Tras colgar, Alejandro corrió tras Luna. Le bloqueó el paso justo en la puerta principal. Abrió los brazos, impidiéndole salir. Su rostro fiero y lleno de ira se transformó drásticamente en una expresión lastimera y patética. Le suplicó a Luna que no se fuera esa noche. Se arrodilló ante ella, agarrando el borde de su vestido. Inventó una historia sobre la enorme presión que sufría y que había perdido el control. Le pidió a Luna que lo ayudara solo por esta vez, por el bien de su futuro. Prometió cambiar, comprarle todo lo que ella quisiera, siempre y cuando aceptara ir a cenar con él para conocer a este importante inversor. Alejandro le dijo que el destino de cientos de empleados estaba en sus manos, manipulando sus sentimientos aludiendo al destino de otros, una táctica que solía usar en el pasado. Luna miró a Alejandro arrodillado a sus pies. En su corazón, sentía asco al ver la falsedad de su marido. Sabía perfectamente quién era ese inversor y quién había llamado a Alejandro. Todo era parte del guión que había diseñado con Marco. Luna guardó silencio durante un buen rato, dejando que Alejandro se consumiera en la incertidumbre. Finalmente, Luna suspiró profundamente. Dijo que aceptaba ir, no por Alejandro, sino para terminar lo que había que terminar. Pero puso una condición: después de esa noche, sería libre de decidir su propia vida, y Alejandro no podría impedírselo. Alejandro, desesperado, asintió de inmediato sin pensarlo dos veces. Para él, lo importante era conseguir la firma y el dinero del inversor esa noche. Ya se ocuparía de Luna más tarde. Con una forzada sonrisa de victoria, Alejandro le dijo a Luna que se preparara, mientras él se apresuraba a ducharse para limpiar el sudor de su miedo. Sin que Alejandro lo supiera, Luna sonrió levemente a sus espaldas, una sonrisa que indicaba que el verdadero juego acababa de comenzar. La noche había caído sobre la resplandeciente metrópolis. Alejandro conducía su sedán de lujo hacia el distrito financiero, donde los rascacielos competían por tocar el cielo. Dentro del coche, el ambiente era frío y tenso. Alejandro, al volante, agarraba con fuerza el volante. Normalmente tenía un chofer, pero esa noche prefirió conducir él mismo. No quería que nadie más presenciara la incómoda interacción entre él y Luna. O quizás su chofer ya había renunciado al oír las noticias sobre la quiebra de su empresa. En el asiento trasero, Luna miraba en silencio por la ventanilla. Las luces de la calle iluminaban intermitentemente su rostro, cubierto por una mascarilla médica. Desde que salieron de casa, la boca de Alejandro no había parado de parlotear. Le daba instrucciones a Luna sobre lo que podía y no podía hacer durante la reunión. Le advirtió que no hablara mucho, que solo sonriera, asintiera y respondiera lo mínimo si le preguntaban. Alejandro temía que la ingenuidad de Luna o su ignorancia sobre el mundo de los negocios lo avergonzaran frente al inversor. También criticó la elección de ropa de Luna. Aunque ella llevaba un elegante y carísimo vestido de seda, a los ojos de Alejandro, ciego a las marcas, le parecía corriente. Siguió quejándose de que debería haberse puesto algo con más clase, sin saber que lo que Luna llevaba puesto costaba mucho más que su propio traje. Alejandro miró por el retrovisor central, observando el reflejo de Luna con la mascarilla, le recriminó por qué la llevaba dentro del coche y le ordenó que se la quitara al conocer al inversor. Luna respondió brevemente con una voz ronca simulada, diciendo que tenía una gripe fuerte y tos. Dijo que no quería contagiar al respetado inversor. Alejandro resopló molesto, pero aceptó la excusa. Pensó que la mascarilla incluso era útil para ocultar el rostro de Luna, que según él, no era lo suficientemente atractivo para el lujoso lugar de la reunión. No se daba cuenta de que la mascarilla era la forma que tenía Luna de ocultar su verdadera identidad al personal del edificio, que podría reconocerla como la propietaria. El coche entró en el vestíbulo de un imponente rascacielos, uno de los iconos de la ciudad y sede de numerosas empresas multinacionales. La seguridad era extremadamente estricta. Varios guardias de seguridad, corpulentos y uniformados, vigilaban la entrada. Alejandro se sintió nervioso y orgulloso a la vez de poder pisar un lugar tan exclusivo. Bajó la ventanilla cuando un guardia se acercó a inspeccionar el vehículo. Alejandro preparó su mejor sonrisa para decir su nombre y el motivo de su visita. Pero antes de que pudiera hablar, el guardia miró hacia el asiento trasero, hacia Luna. Los ojos del guardia se abrieron de par en par por un instante, como si reconociera el aura o la figura del asiento trasero. Su postura, inicialmente vigilante y sospechosa, cambió drásticamente. Dio un paso atrás,
Se cuadró y se inclinó respetuosamente. Luego hizo una señal a sus compañeros para que abrieran la barrera automática de inmediato, sin necesidad de inspeccionar el maletero ni pedirle a Alejandro su identificación. Alejandro se quedó atónito ante ese trato preferencial. Sonrió ampliamente, con el pecho hinchado de orgullo. Pensó que su reputación como joven empresario todavía era muy respetada en ese lugar. O tal vez el inversor ya había informado a seguridad de que llegaría un invitado VIP. Condujo el coche hasta la zona de acceso del vestíbulo principal. Le dijo a Luna con tono arrogante: «Mira qué respetado soy en este edificio. Deberías aprender de mí a cómo comportarte para que la gente te valore». Luna no respondió. Simplemente puso los ojos en blanco detrás de la mascarilla. Al llegar a las gigantescas puertas de cristal del vestíbulo, un portero uniformado se apresuró a abrirles la puerta del coche. Curiosamente, el portero no le abrió la puerta a Alejandro primero, sino que rodeó el coche corriendo para abrirle la puerta a Luna. Alejandro, que ya estaba listo para bajar, se sintió un poco ofendido, pero rápidamente desechó ese sentimiento, pensando que el portero solo estaba siendo cortés con una mujer. Alejandro bajó del coche, se arregló el traje y caminó por delante de Luna, queriendo aparentar que él llevaba el control. Dentro del espacioso vestíbulo de reluciente mármol, el ambiente era tranquilo y exclusivo. La recepcionista, detrás de un largo mostrador de mármol, vio su llegada. Cuando Alejandro se acercó, la recepcionista y varios empleados que pasaban por allí detuvieron sus actividades al unísono. Todos inclinaron la cabeza respetuosamente en su dirección. Alejandro asintió con arrogancia, sintiéndose como una celebridad. No se dio cuenta de que las miradas y las reverencias del personal estaban en realidad dirigidas a la figura de la mujer con el vestido sencillo que caminaba tranquilamente 2 pasos detrás de él. El personal del edificio conocía de sobra la postura y la forma de caminar de la propietaria. Aunque su rostro estaba cubierto por una mascarilla, se dirigieron al ascensor ejecutivo especial. Alejandro pulsó el botón del ascensor con un aire de estudiada elegancia. Mientras esperaban, volvió a advertir a Luna: «No me avergüences. Recuerda que un pequeño error tuyo podría destruir el futuro de mi empresa». Alejandro parecía muy nervioso. No paraba de ajustarse la corbata y secarse el sudor de la frente. Mientras tanto, Luna permanecía a su lado con una calma extraordinaria. Parecía completamente relajada, como si estuviera en su propia casa, y, en realidad, así era. La puerta del ascensor se abrió con un suave tintineo. Entraron en la cabina de metal chapado en oro y espejos. Alejandro pulsó el botón del último piso, el ático donde se encontraba la sala de juntas de la dirección. Mientras el ascensor subía a gran velocidad, Alejandro se miró en el espejo. Se susurró a sí mismo, dándose ánimos para conseguir ese contrato. Miró de reojo a Luna, que estaba de pie, mirando fijamente la puerta del ascensor. Alejandro sintió que algo era extraño. Se suponía que Luna, la pueblerina según él, debería estar asustada o asombrada por el lujo del ascensor, pero Luna no mostraba ninguna reacción. Parecía aburrida. Volvió a reprenderla, diciéndole que se mostrara más entusiasta para complacer al inversor. De repente, el móvil de Luna vibró. Lo sacó y leyó un mensaje corto. La comisura de sus labios, detrás de la mascarilla, se curvó en una sonrisa irónica. El mensaje era de Marco. «Toda la junta directiva está lista en la sala. El espectáculo va a comenzar». Luna guardó el teléfono en su bolso. El ascensor volvió a sonar, indicando que habían llegado a su destino. La puerta se abrió, revelando un lujoso pasillo con una gruesa alfombra que amortiguaba el sonido de los pasos. Al final del pasillo había una imponente puerta doble de madera de teca tallada. Era la entrada a la sala de juntas principal. Alejandro respiró hondo, intentando calmar su corazón desbocado. Se giró hacia Luna y le lanzó una última mirada de advertencia. «Recuerda, no hables si no te preguntan», le susurró con dureza. Luego, con un paso firme y forzado, Alejandro caminó hacia la puerta, sin darse cuenta de que se dirigía al juicio final de su carrera y su orgullo. Empujó la gigantesca puerta doble con total confianza, como si fuera el dueño del edificio. Ante él se extendía una sala de reuniones increíblemente espaciosa y lujosa. Una enorme mesa redonda de caoba brillante dominaba la estancia. Alrededor de la mesa, sentadas, había una docena de personas con trajes impecables y rostros serios. Eran la junta directiva y los altos cargos de la empresa. Personas que Alejandro solo había visto en revistas de negocios o en las noticias económicas. El corazón de Alejandro latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y un orgullo desbordante. Sintió que por fin había llegado al nivel que le correspondía. Sentado junto a los amos de la economía de la ciudad, entró con una amplia sonrisa ensayada, tirando de la mano de Luna para que lo siguiera.
Luna caminaba detrás de él con la cabeza gacha. Sus pasos eran lentos y silenciosos, todavía con la mascarilla que le cubría gran parte del rostro. El ambiente en la sala era silencioso, frío e intimidante. El aire acondicionado funcionaba al máximo, creando una atmósfera gélida. Pero para Alejandro, un sudor frío comenzaba a empaparle la espalda. Vio un gran sillón al final de la mesa, un sillón de cuero negro con un respaldo más alto que los demás. Estaba vacío. Alejandro supuso que era para el gran inversor, que aún no había llegado. Con torpeza, Alejandro asintió a los presentes, que lo miraban con expresiones planas, sin sonreír y con aire inquisitivo. Sus miradas parecían desnudarlo, evaluando si era digno de estar en esa sala sagrada. Alejandro tragó saliva, intentando disipar la sensación de intimidación. Llevó a Luna a una silla de invitados situada un poco más atrás, separada de la mesa principal, como para dejar claro que la posición de Luna era meramente complementaria. Luego, Alejandro se puso de pie junto a una de las sillas vacías de la mesa redonda, dejó su maletín y comenzó a hablar para romper el silencio. Se presentó con voz fuerte, intentando sonar carismático. Empezó a presumir de la visión y misión de su empresa, de los grandes proyectos que, según él, estaban en marcha y, por supuesto, de los activos marítimos de los que tanto se enorgullecía. Sin la menor vergüenza, repitió la mentira sobre el yate que esa misma tarde había sellado su destino. Dijo a los directivos que el incidente en el puerto había sido solo un pequeño malentendido técnico que ya había solucionado, y que el barco era, de hecho, uno de los activos estrella de su empresa para agasajar a clientes VIP. Mintió con fluidez. Sus ojos recorrieron los rostros de los directivos, esperando ver un gesto de aprobación o admiración. Pero ninguno de ellos reaccionó como esperaba. Permanecieron en silencio. Algunos incluso miraban sus caros relojes con impaciencia, como si esperaran algo mucho más importante que las fanfarronadas de Alejandro. Sintiendo que algo no iba bien, intentó jugar su mejor carta, la imagen de hombre de familia. Señaló a Luna, que estaba sentada en silencio en un rincón. Con un tono de voz lo más suave posible, presentó a Luna como su querida esposa. Dijo que la presencia de su esposa allí era una prueba de su compromiso con los valores familiares y la integridad. Incluso insertó una falsa frase de humildad, diciendo que su esposa era una mujer sencilla que siempre lo apoyaba desde la sombra, aunque no entendiera nada de los complejos negocios que él dirigía. Justo cuando Alejandro terminó de elogiarse a sí mismo, una puerta lateral de la sala se abrió. Marco entró con paso firme, llevando una gruesa carpeta en la mano. Alejandro sonrió ampliamente al ver a Marco. Pensó que era el secretario personal del inversor, que iba a dar paso a su jefe. Alejandro se arregló rápidamente la corbata, preparándose para dar la bienvenida a su salvador. Marco se acercó al extremo de la mesa, donde estaba el gran sillón. Se detuvo junto a él y miró a su alrededor. Su mirada se posó un momento en Alejandro, lanzándole una mirada llena de significado, antes de dirigirse al rincón donde estaba sentada Luna. Alejandro se quedó perplejo. ¿Por qué el asistente miraba a su esposa? ¿Había algo mal con la ropa de Luna? Estaba a punto de reprenderla de nuevo con la mirada para que se sentara más correctamente, pero lo que ocurrió a continuación le cortó la respiración. Marco no llamó a nadie más. En su lugar, se inclinó ligeramente hacia Luna y dijo con voz alta y clara: «Señora presidenta, la invitamos a ocupar su lugar para que la reunión pueda comenzar». Alejandro frunció el ceño, mirando a izquierda y derecha, buscando a esa presidenta a la que se refería Marco. Pensó que tal vez estaba sentada detrás de Luna, pero allí solo había una pared vacía con paneles de madera. Lentamente, con un movimiento sereno y elegante, Luna se levantó de su silla. Ya no mantenía la cabeza gacha. Su espalda estaba completamente recta, irradiando un aura de autoridad tan poderosa que el aire de la sala pareció volverse más pesado. Alejandro se quedó boquiabierto. Le susurró con dureza a Luna, preguntándole qué estaba haciendo y ordenándole que volviera a sentarse, considerando su acción una estupidez vergonzosa. Pensó que Luna había entendido mal y creía que la llamada era para ella. Incluso intentó acercarse para tirar de su brazo y obligarla a sentarse. Pero el paso de Alejandro se detuvo cuando Luna comenzó a caminar. No caminaba con la cabeza baja, como una esposa temerosa, sino con paso firme hacia la mesa redonda. El sonido de sus tacones resonaba en el suelo de mármol. Un golpeteo rítmico, constante e intimidante. Cada paso de Luna parecía pisotear el frágil ego de Alejandro. Cuando Luna pasó a su lado, el tiempo pareció ralentizarse. Levantó lentamente la mano y se quitó la mascarilla que le cubría el rostro. Su hermoso rostro quedó al descubierto. Pero su expresión no era la de la Luna que Alejandro conocía. No había dulzura, no había sumisión. Solo había una mirada fría como el acero y una mandíbula apretada con determinación.
Luna siguió caminando, pasando junto a un Alejandro que se había quedado petrificado como una estatua, y se dirigió al gran sillón del extremo de la mesa. Marco, diligentemente, retiró la silla para ella. Luna se sentó, apoyando la espalda cómodamente, y miró al frente, a toda la junta directiva, que al unísono se puso de pie y se inclinó respetuosamente ante ella. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban, su cerebro era incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Intentó reír. Una risa seca que sonó patética en la silenciosa sala, dijo con voz temblorosa, tratando de aligerar lo que él consideraba una mala broma. Cariño, ¿por qué te sientas en la silla del jefe? No me avergüences delante de esta gente tan importante. Alejandro seguía negando la realidad. Pensó que tal vez Luna estaba poseída o sufría un brote psicótico repentino por el estrés. Dio un paso adelante, con la intención de ponerle una mano en el hombro para que se moviera. Pero antes de que su mano tocara el hombro de Luna, un anciano de pelo blanco sentado a la derecha de Luna, el director más veterano, golpeó la mesa con fuerza. El sonido del golpe hizo que Alejandro diera un respingo. El anciano le gritó a Alejandro con voz atronadora, ordenándole que controlara sus modales y apartara sus sucias manos. El anciano declaró con firmeza que la mujer sentada ante ellos era la señora Luna Vega, la única propietaria del Grupo Vega, la accionista mayoritaria de esa empresa y la jefa de todos los presentes en esa sala, incluido el jefe del inversor que Alejandro esperaba. Esa frase golpeó a Alejandro con más fuerza que un puñetazo. Las palabras única propietaria y jefa daban vueltas en su cabeza, chocando con los recuerdos de cómo había tratado a Luna como a una sirvienta. Alejandro miró a Luna con los ojos casi fuera de las órbitas. Negó con la cabeza repetidamente, murmurando imposible. Él conocía a Luna como una huérfana sin nadie, la mujer con la que se había casado porque pensó que podría controlarla por completo. ¿Cómo era posible que la mujer que le lavaba la ropa, le cocinaba y callaba cuando la insultaba fuera la dueña del rascacielos donde se encontraba ahora? Luna lo miró sin pestañear. Lentamente, la comisura de sus labios se elevó en una sonrisa torcida y aterradora. Luego habló, no a Alejandro, sino a toda la sala. Su voz era tranquila, pero resonaba con poder. Doy comienzo a esta reunión extraordinaria con un único punto en el orden del día: la limpieza de parásitos del cuerpo de esta empresa. Alejandro retrocedió un paso, tropezó con la pata de una silla y casi se cae. Miró a su alrededor, esperando que alguien se riera y dijera que todo era una broma. Pero los rostros de los directivos eran muy serios, mirándolo con una mezcla de asco y lástima. Marco colocó la gruesa carpeta que llevaba frente a Luna. Luna la abrió lentamente. El movimiento de sus manos era elegante pero letal. Alejandro se dio cuenta de que no estaba soñando. Su pesadilla en el puerto esa tarde no había terminado. De hecho, acababa de alcanzar su clímax en esa sala con aire acondicionado que ahora se sentía como el infierno para él. En ese gran sillón, Luna ya no era su esposa sumisa. Era una reina sosteniendo la espada del verdugo, y el cuello de Alejandro estaba justo debajo de ella. El silencio en la sala de juntas era tan denso que el tic-tac del reloj de pared sonaba como el martillo de un juez. Alejandro se tambaleaba en medio de la sala, rodeado de miradas acusadoras. Al final de la mesa, Luna estaba sentada tranquilamente. Sus dedos delgados tamborileaban suavemente sobre la superficie de caoba. Cada golpecito parecía una cuenta atrás para el fin de Alejandro en el mundo de los negocios que tanto había idolatrado. Luna no necesitaba gritar para demostrar su poder. Su calma era precisamente lo que hacía que su aura de dominio fuera aún más asfixiante para Alejandro. Intentó abrir la boca para hablar, para defenderse, o simplemente para pronunciar el nombre de Luna, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Era como un pez fuera del agua, boqueando en busca de oxígeno en una atmósfera completamente controlada por su esposa. Luna hizo un pequeño gesto a Marco. Sin decir palabra, Marco pulsó un botón en un mando a distancia. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente, y una pantalla de proyector gigante descendió lentamente detrás de Luna. La luz del proyector se encendió, mostrando una serie de datos, gráficos y documentos bancarios muy detallados. El gran titular en la pantalla era claro: Auditoría forense del flujo de fondos de la empresa de Alejandro Morales. Alejandro entrecerró los ojos, tratando de leer las cifras. Cuanto más leía, más pálido se ponía su rostro, blanco como el papel. Esos datos eran los secretos más profundos de su empresa, los que creía a salvo. Incluso había datos que él mismo desconocía. Luna comenzó a hablar. Su voz clara rompió el silencio. Explicó con el tono plano de una profesora dando una lección a un estudiante necio. Señaló un gráfico que mostraba el aumento del capital inicial de la empresa de Alejandro 5 años atrás. Luna le preguntó a Alejandro: ¿de dónde crees que sacaste tanto capital cuando no eras nadie? Alejandro guardó silencio. En su día,
Pensó que había sido suerte o la ayuda anónima de un viejo amigo de su padre. Luna respondió a su propia pregunta. Reveló que fue ella quien inyectó esos fondos a través de varias empresas pantalla. Los escasos ahorros de Alejandro nunca habrían sido suficientes ni para alquilar un pequeño local, y mucho menos para fundar una sociedad limitada. Durante todo este tiempo, la esposa a la que Alejandro llamaba pueblerina y carga, había sido la columna vertebral financiera que sostenía todas sus ambiciones. La diapositiva del proyector cambió, mostrando ahora pruebas de transferencias mensuales de grandes sumas desde la cuenta personal de Luna a la cuenta operativa de la empresa de Alejandro, camufladas como ingresos por inversiones. Luna continuó su explicación, desglosando uno por uno los proyectos exitosos de Alejandro, que en realidad habían sido fracasos totales y solo parecían exitosos porque Luna, en silencio, cubría las pérdidas para que Alejandro no se estresara. Hice todo eso por amor, porque quería ver a mi marido orgulloso y seguro de sí mismo. Pero ese amor, dijo Luna, con la voz temblando ligeramente al contener la emoción, ha sido correspondido con humillación. Alejandro sintió que sus rodillas cedían por completo. Cayó de rodillas sobre la alfombra. Sus ojos, vacíos, miraban la pantalla que ahora mostraba pruebas de su traición. La pantalla mostraba grabaciones de cámaras de seguridad y extractos de la tarjeta de crédito de la empresa. Se veía claramente a Alejandro comprando bolsos de lujo, joyas de diamantes y pagando facturas de hoteles de 5 estrellas, pero no para Luna. El nombre de la beneficiaria de esos regalos aparecía claramente: Sofía. Los directivos de la sala susurraban, negando con la cabeza con disgusto. Eran empresarios profesionales que aborrecían el uso indebido de los fondos de la empresa para asuntos personales turbios. Luna miró a Alejandro, arrodillado en el suelo, con una expresión difícil de descifrar, una mezcla de profundo dolor y satisfacción al ver la verdad revelada. Se levantó lentamente de su silla, rodeó la mesa y se detuvo justo delante de Alejandro. Se inclinó, mirando el rostro de su marido, ahora empapado de sudor frío. Repitió las palabras que Alejandro le había gritado en el yate esa misma tarde. Luna preguntó con tono sarcástico: ¿quién es realmente el pueblerino y quién es la élite aquí? Dijo que, durante todo este tiempo, Alejandro no había sido más que un títere al que ella vestía con ropa cara, un títere al que permitía jugar a ser el jefe. Pero el títere resultó estar defectuoso, ser un ingrato que mordió la mano que le daba de comer. Luna sentenció que hoy, esa pueblerina fracasada recuperaba todos sus juguetes. Despedía a Alejandro no solo de su puesto de director general, sino que también revocaba todos sus accesos financieros, confiscaba todos los activos comprados con el dinero de Luna y lo dejaba sin nada, exactamente como estaba cuando la conoció. Alejandro levantó la vista. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. El miedo a la pobreza superó su vergüenza. Intentó agarrar el borde del vestido de Luna. Su mano temblorosa trató de tocar la suave seda que envolvía las piernas de su esposa. Alejandro comenzó a suplicar perdón. Juró que rompería con Sofía en ese mismo instante. Prometió ser un buen marido, lavarle los pies a Luna todos los días si era necesario, con tal de que no le quitara todo. Su voz sonaba patética, rota por un llanto lastimero. El hombre que horas antes gritaba con arrogancia en un yate de lujo, ahora lloriqueaba como un niño al que le han quitado un caramelo. Pero no había compasión en los ojos de Luna. Su corazón se había congelado desde que Alejandro la echó en el muelle. De repente, la puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. Todos se giraron, sorprendidos. En el umbral estaba Sofía, jadeando. Su aspecto estaba algo desaliñado, el pelo revuelto por el viento y el maquillaje corrido. Al parecer, Sofía había seguido sigilosamente el coche de Alejandro en otro taxi, sospechando algo y no queriendo perder su mina de oro. Sofía irrumpió en la sala, superando a los guardias de seguridad que tardaron en detenerla. Vio a Alejandro de rodillas en el suelo, e inmediatamente asumió que lo estaban atacando o tratando injustamente. Sin evaluar la situación, comenzó a gritar e insultar a la gente de la sala. Sus ojos se fijaron en Luna, que permanecía de pie. Sofía avanzó furiosa, apuntando con el dedo a Luna. Estaba a punto de lanzar un insulto, llamando a la aldeana sinvergüenza por atreverse a entrar en la sala de juntas de su marido. Pero las palabras de Sofía murieron en sus labios. Se dio cuenta del extraño silencio que reinaba en la sala. Vio a Alejandro llorando a los pies de Luna. Vio a Marco y a los directivos mirando a Luna con respeto y temor. Sofía miró a su alrededor y sus ojos se posaron en la pantalla del proyector, que todavía mostraba una foto de ella y Alejandro con el gran titular: pruebas de malversación de fondos. Sofía se quedó boquiabierta. Su mente, lenta para procesar la situación, finalmente comprendió algo terrible. El aura de poder que emanaba de Luna era tan fuerte que el valor de Sofía se desvaneció al instante. Luna se giró lentamente hacia Sofía,
lanzándole una mirada que la hizo sentir como una hormiga a punto de ser aplastada. Luna sonrió levemente, muy levemente, dijo con un tono amablemente aterrador. Sofía, gracias por venir tú misma a la jaula del león. Justo estábamos hablando de la basura de la empresa que hay que tirar, y resulta que la basura ha venido sola, sin necesidad de recogerla. Luna hizo una señal a los guardias de seguridad que acababan de entrar detrás de Sofía. Con voz firme, ordenó a seguridad que detuvieran a la invitada no deseada y la entregaran a las autoridades por cargos de conspiración para la malversación de fondos corporativos. Sofía gritó histéricamente mientras dos enormes guardias de seguridad la agarraban por los brazos. Se debatió, llamando a Alejandro para que la ayudara. Pero Alejandro ni siquiera se atrevió a mirar. Se limitó a hundir la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos, incapaz de soportar la destrucción que se desarrollaba ante sus ojos. Luna volvió a sentarse en su gran sillón, dando la espalda a Alejandro y Sofía. Cogió una pluma de oro de la mesa y firmó la orden de despido y congelación de activos con un movimiento rápido y seguro. El sonido de la pluma sobre el papel fue la sentencia final para la vida de lujo de Alejandro y Sofía. En esa sala, la verdad había quedado al descubierto, la pueblerina era la reina, y el rey no era más que un mendigo ingrato. Los días posteriores al incidente en la sala de juntas pasaron lenta y tortuosamente para Alejandro. El hombre que solía dormir en un colchón de importación en una habitación con aire acondicionado, ahora se acurrucaba en una estrecha y sofocante habitación de una pensión en las afueras. La pintura de las paredes se desconchaba y el ruido del tráfico de la calle se colaba sin piedad, perturbando su sueño, que de por sí nunca era profundo. Después de ser expulsado de su lujosa casa y de que le bloquearan todas sus tarjetas de crédito, Alejandro no tenía acceso a ni un céntimo. Le retiraron el coche de empresa, le confiscaron sus bienes personales, y sus amigos de la alta sociedad desaparecieron como por arte de magia. Lo único de valor que le quedaba era un reloj de lujo que había comprado el mes anterior, que finalmente empeñó para pagar a un abogado y el alquiler de esa miserable habitación. En esa lúgubre habitación, Alejandro se sentaba al borde de una cama cuyo somier oxidado chirriaba con cada movimiento. Tenía el rostro demacrado, los ojos rojos por la falta de sueño y el exceso de tabaco. Pero en medio de su ruina, todavía ardía en sus ojos una llama de arrogancia. Se negaba a rendirse sin más. Se sentía víctima de una injusticia. En su retorcida lógica, sentía que tenía derecho a una parte de la fortuna de Luna. ¿Acaso no eran marido y mujer? ¿No establece la ley que los bienes adquiridos durante el matrimonio son bienes gananciales? Alejandro estaba convencido de que Luna no podía dejarlo en la indigencia así como así. Exigiría sus derechos. Se llevaría la mitad de la riqueza del grupo Vega, que según él le correspondía como marido legítimo. Esa mañana, Alejandro se puso la mejor camisa que le quedaba, aunque ya estaba algo arrugada. Se peinó con agua del grifo, intentando recuperar los últimos vestigios de su dignidad. Tenía una cita con un abogado llamado Señor Haro. El señor Haro era conocido como un abogado sin escrúpulos, dispuesto a aceptar casos difíciles siempre que el porcentaje de la victoria fuera grande. Alejandro le prometió el 30% del total de los bienes que obtuviera, una cifra tan enorme, considerando la fortuna multimillonaria de Luna, que el astuto abogado aceptó la oferta sin pensarlo. La reunión tuvo lugar en una cafetería barata, ya que Alejandro no podía permitirse alquilar una sala de reuniones. El señor Haro, un hombre corpulento con la cara grasienta, escuchó atentamente la historia de Alejandro. Alejandro tergiversó los hechos, contando que su esposa lo había engañado, que él había contribuido a hacer crecer la empresa y que Luna había actuado de forma tiránica. El señor Haro asentía con entusiasmo. Aseguró a Alejandro que el caso era muy fácil de ganar. Según él, sin un acuerdo de separación de bienes, Alejandro tenía derecho al 50% de los activos adquiridos durante el matrimonio. Era la ley básica. Alejandro sonrió ampliamente al oírlo. La imagen de volver a ser rico y vengarse de Luna bailaba en su cabeza. Se imaginó el rostro suplicante de Luna cuando el juez diera el martillazo de la victoria a su favor. Una semana después, llegó el día de la mediación, la fase previa antes de que la demanda llegara a los tribunales. El equipo de Luna aceptó la reunión, lo que envalentonó aún más a Alejandro. Pensó que Luna empezaba a tener miedo de sus amenazas legales. La reunión se celebró en un bufete de abogados neutral en el centro de la ciudad. Alejandro llegó con el señor Haro, caminando con la barbilla bien alta. Sentía que el viento de la victoria soplaba a su favor, pero al entrar en la sala de mediación, su confianza vaciló un poco. Al otro lado de la mesa no estaba Luna, sino Marco. El leal asistente de Luna estaba sentado tranquilamente, acompañado por dos abogados corporativos de rostro impasible,
cuyos trajes probablemente costaban lo mismo que la casa de los padres de Alejandro. Alejandro se sentó bruscamente, mirando fijamente a Marco. Preguntó con tono sarcástico dónde estaba su esposa traidora. Marco no se inmutó. Respondió educadamente pero con condescendencia que la señora Vega estaba demasiado ocupada gestionando negocios globales como para atender asuntos tan triviales. Marco afirmó que tenía plenos poderes para representar a Luna y resolver el asunto ese mismo día. El señor Haro tomó la palabra. Con voz alta e intimidante, expuso las demandas de su cliente. Citó artículos del Código Civil sobre el matrimonio, exigiendo la división de activos, propiedades, acciones de la empresa y una pensión mensual para Alejandro. Amenazó con llevar el caso a un juicio público que mancharía el buen nombre del Grupo Vega si no se cumplían sus demandas. Marco escuchó todas las amenazas sin pestañear. Incluso sorbió tranquilamente un poco de agua mineral. Cuando el señor Haro terminó de hablar, jadeando por el entusiasmo, la sala quedó en silencio. Marco sonrió levemente. Abrió el maletín de cuero que llevaba, sacó un sobre marrón, algo viejo, y lo deslizó sobre la mesa hacia Alejandro y su abogado. Les invito a que lean el contenido de este documento antes de continuar con esta ridícula negociación. Alejandro frunció el ceño. Ese sobre le resultaba familiar. Con mano vacilante, lo abrió y sacó el papel que contenía. El papel estaba algo amarillento por el tiempo, pero la escritura seguía siendo perfectamente legible. El título del documento estaba en mayúsculas: Capitulaciones matrimoniales. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Su mente viajó 5 años atrás, una semana antes de su boda con Luna. En aquel entonces, Alejandro era un joven ambicioso pero paranoico. Acababa de iniciar un pequeño negocio financiado por Luna, sin que él lo supiera, y tenía algunos ahorros. Amaba a Luna, pero también amaba su poco dinero. Temía que Luna, a quien entonces consideraba una pobre huérfana, se casara con él solo por su dinero si alguna vez tenía éxito. Por eso, con total arrogancia, obligó a Luna a firmar un acuerdo de separación de bienes. El acuerdo era estricto y egoísta, diseñado por el propio Alejandro. En caso de divorcio, cada parte solo tendría derecho a llevarse los bienes registrados a su nombre, sin ninguna división de bienes gananciales. Lo hizo para protegerse, para que Luna no pudiera pedirle nada. Luna, en aquel momento, solo sonrió con tristeza y firmó sin protestar, porque lo amaba de verdad y no le importaba el dinero. Ahora, en esa fría sala de mediación, las manos de Alejandro temblaban sosteniendo ese papel. El papel que una vez consideró su escudo protector se había convertido en la espada que le cortaba el cuello. Releyó punto por punto lo que él mismo había escrito. Los bienes adquiridos a nombre de la esposa son propiedad exclusiva de la esposa. Alejandro tragó saliva, que le supo amarga. Todos los activos, la casa, los coches, las acciones, incluso la cuenta bancaria principal estaban a nombre de Luna o de las empresas de Luna. Alejandro no tenía nada a su nombre, excepto deudas de tarjetas de crédito. El señor Haro le arrebató el papel de la mano y lo leyó rápidamente. El rostro del abogado cambió drásticamente. Unas gotas de sudor frío, grandes como granos de maíz, aparecieron en su frente. Miró a Alejandro con rabia y decepción. Como abogado, sabía perfectamente que ese documento era legalmente vinculante, sellado y registrado ante notario. Era un callejón sin salida. No había forma de demandar si existía ese acuerdo. El señor Haro tiró el papel sobre la mesa. Insultó a Alejandro en voz baja pero cortante, llamándolo estúpido por no haberle contado algo tan importante desde el principio. Se sintió engañado y que había perdido el tiempo. Sin despedirse, el abogado recogió sus cosas, se levantó y abandonó la sala, dejando a Alejandro solo ante su destino. Marco miró a Alejandro con una falsa compasión. Dijo en voz baja que la señora Vega había tenido la intención de darle una pequeña indemnización por los viejos tiempos. Pero como Alejandro había elegido el camino de la codicia, exigiendo la mitad de su imperio, Luna había decidido seguir las reglas del juego que el propio Alejandro había establecido en el pasado. Según ese acuerdo, Alejandro salía de ese matrimonio con las manos vacías, exactamente como estaba escrito en el papel que le obligó a firmar a Luna 5 años atrás. Alejandro no pudo responder. La boca se le quedó sellada. Un arrepentimiento inmenso le oprimió el pecho. Recordó el rostro de Luna cuando firmó ese papel, su mirada sincera y resignada. Qué estúpido había sido. Su codicia y sus miedos del pasado se habían convertido en el karma más doloroso. Marco se levantó, se arregló el traje y recogió el documento original. Antes de irse, le dijo a Alejandro que fuera desocupando también su habitación de la pensión. Resultaba que el edificio acababa de ser adquirido por una filial inmobiliaria del Grupo Vega para ser demolido y convertido en un aparcamiento. Dejaron a Alejandro solo en la silenciosa sala de mediación, mirando la mesa vacía con la mirada perdida.
Había sido derrotado por completo. Su última arma le había explotado en la cara, destruyendo los últimos vestigios de esperanza que le quedaban. Mientras Alejandro lamentaba su destino, la suerte de Sofía no era mucho mejor, aunque ella aún no lo sabía. Tras el humillante incidente en la oficina y descubrir que Alejandro estaba en la ruina, Sofía cortó la relación de inmediato. Para ella, el amor sin dinero era una tontería. Bloqueó el número de Alejandro, borró todas sus fotos juntos de las redes sociales e intentó reinventarse como una modelo de primera, soltera y con clase. Sofía confiaba plenamente en su belleza. Estaba segura de que la caída de Alejandro no la arrastraría. Creía que todavía tenía mucho mercado y que podría encontrar fácilmente a otro hombre rico o un trabajo prestigioso en el mundo del espectáculo. Sin embargo, la realidad fue otra. La noticia del escándalo en el Grupo Vega se extendió como la pólvora entre la élite. Aunque el nombre de Sofía no se mencionó oficialmente en los medios, los rumores en la industria del entretenimiento y entre los organizadores de eventos ya la habían puesto en la lista negra. Luna, con su poder invisible, se había asegurado de que todas las puertas se le cerraran a la mujer que había destrozado su matrimonio. Sofía intentó contactar con antiguos fotógrafos, agencias de modelos y amigos de la alta sociedad, pero todos la rechazaron con diversas excusas, o simplemente no respondían a sus llamadas. Sus ahorros disminuían. Empezó a vender uno por uno los artículos de marca que Alejandro le había regalado solo para pagar el alquiler de su apartamento y sus costosos tratamientos de belleza. Entró en pánico. No sabía vivir sin lujos. Necesitaba dinero rápido y un escenario para volver a brillar. En medio de su desesperación, recibió un correo electrónico. Provenía de una agencia de talentos internacional llamada Oceanic Exclusive Agency. El contenido del correo era muy tentador. Le ofrecían un contrato exclusivo para ser embajadora marítima en el lanzamiento de una nueva ruta de cruceros de lujo por Asia. El salario era fantástico, con bonificaciones, vacaciones gratis y trato VIP a bordo. Sofía gritó de alegría al leer el correo. Era la respuesta a sus plegarias. La oportunidad de demostrarle al mundo, y sobre todo a Luna, que ella no podía ser destruida. Sin pensarlo dos veces, y sin investigar a fondo la agencia, respondió al correo aceptando ir a una entrevista y firmar el contrato. Al día siguiente, Sofía acudió a las oficinas de la agencia. Parecían modernas y fiables. La recibió una mujer de mediana edad llamada señora Ramos, de aspecto rígido y severo. La entrevista fue muy breve. La señora Ramos elogió la belleza física de Sofía y dijo que era perfecta para el puesto en un crucero de clase mundial. Sofía se sintió halagada. Su ego se disparó. Luego, la señora Ramos le presentó un contrato de trabajo muy grueso, con muchas páginas de letra pequeña. La instó a firmarlo de inmediato, ya que el barco zarparía en 2 días y, si no lo aceptaba ahora, el puesto se lo darían a otra modelo. Al oír otra modelo, la competitividad y la codicia de Sofía se despertaron. No quería perder esa oportunidad de oro. Sin leer los detalles de las cláusulas, solo vio la enorme cifra del salario en la primera página y estampó su firma en la última. Sintió que le había tocado la lotería. La señora Ramos sonrió misteriosamente al recibir el contrato. Una sonrisa que debería haber alertado a Sofía. Pero ella estaba demasiado ocupada imaginándose tomando el sol en la cubierta del barco con un bikini caro y un cóctel en la mano. Llegó el día de la partida. Sofía llegó al puerto con una maleta enorme llena de sus mejores vestidos de noche y su colección de bikinis. Se imaginaba una alfombra roja y fotógrafos. Pero al llegar al muelle indicado, algo le pareció extraño. El barco era grande y lujoso, pero no la dirigieron a la entrada de invitados VIP. Un oficial la guió a una pequeña puerta lateral oculta, la entrada de la tripulación y la logística. Sofía protestó, diciendo que era la embajadora de la marca, pero el oficial le dijo que se callara y entrara, que el barco estaba a punto de zarpar. Entró en un pasillo estrecho que olía a metal. La llevaron a una pequeña oficina en la parte inferior del casco, lejos del lujo de las cubiertas superiores. Allí la esperaba la señora Ramos, esta vez sin traje de oficina, sino con el uniforme de supervisora del barco. Junto a ella, había un montón de monos de trabajo de un naranja desvaído y botas de goma. Sofía preguntó, confundida, ¿dónde está mi suite? ¿Cuándo empieza la sesión de fotos? La señora Ramos soltó una risa seca que resonó en las paredes de metal. Cogió el contrato firmado por Sofía y lo arrojó sobre la mesa. Le dijo que releyera el artículo 4, apartado 1, sobre la descripción del trabajo. Con manos temblorosas, Sofía leyó la letra pequeña que había ignorado. Allí estaba escrito claramente: posición, personal de saneamiento y limpieza de áreas vitales. Responsabilidades: limpiar, fregar y desinfectar todos los baños públicos,
desagües y el área de gestión de residuos del barco. Se le abrieron los ojos como platos. Gritó que debía ser un error. Ella era una modelo, no una limpiadora. Se negó a hacer ese trabajo degradante e intentó salir de la habitación. Pero la señora Ramos, con calma, le señaló el artículo 12, sobre la rescisión unilateral del contrato. Decía que si el trabajador renunciaba antes de que finalizara el contrato de 2 años, debía pagar una multa equivalente a 10 veces el salario total prometido, unos 200.000 euros, a pagar en efectivo en ese momento. De lo contrario, sería llevada a un tribunal internacional por incumplimiento de contrato y fraude corporativo. Sofía sintió que su mundo se derrumbaba. Las piernas le flaquearon. No tenía tanto dinero. Estaba atrapada. Había vendido su alma por un papel que no había leído. La señora Ramos le arrojó el mono naranja a la cara. Olía a humedad y a desinfectante barato. Le ordenó que se cambiara de inmediato, porque los baños de la cubierta C estaban atascados y un pasajero había vomitado en el pasillo principal. Sofía lloró histéricamente. Sus lágrimas corrieron su rímel caro, dejando su rostro manchado y patético. Suplicó, diciendo que no podía fregar baños, que sus manos eran delicadas, que acababa de hacerse la manicura. Pero a la señora Ramos no le importó. Le gritó, dándole 5 minutos para prepararse, o la multa aumentaría con intereses diarios. No tenía otra opción. Llorando, se quitó su vestido de seda y se puso el tosco mono de trabajo. Se calzó las pesadas botas de goma. Su apariencia cambió drásticamente de una socialité arrogante a una trabajadora desaliñada. Al salir de la oficina con un cubo, un cepillo y una fregona, vio el logotipo de la compañía del barco en la pared. Era pequeño, pero claro, un ancla dorada entrelazada con una letra V. Era el logotipo de una filial del Grupo Vega. Sofía finalmente lo entendió. No era una coincidencia. Era un castigo diseñado especialmente para ella. La llevaron a los baños públicos más concurridos de la clase turista. El olor era nauseabundo. Sofía vomitó un poco, pero la señora Ramos la golpeó en la espalda y le ordenó que se pusiera a trabajar. Sofía, la mujer que una vez insultó a Luna llamándola pueblerina y que miraba a los demás por encima del hombro, ahora tenía que arrodillarse en el suelo sucio de un baño, fregando las manchas asquerosas de extraños. Cada pasada del cepillo se sentía como un rallador que le arrancaba la dignidad. Lloraba mientras fregaba, recordando lo arrogante que había sido. El karma había venido a buscarla de la manera más irónica posible. Quería ser la reina del mar, pero ahora era, literalmente, una sirvienta en alta mar, atrapada en una prisión flotante, que no la liberaría durante los próximos 2 años. El cielo de la ciudad parecía gris, como si acompañara en el duelo los pasos vacilantes de un hombre que caminaba por una acera caliente en las afueras. Ese hombre era Alejandro. Su apariencia era muy diferente a la del joven director que siempre iba impecable y perfumado. Su camisa de marca ahora estaba raída, con el cuello amarillento por el sudor y una mancha de café imposible de quitar. Sus pantalones de tela, antes lisos, estaban arrugados y le quedaban grandes, ya que había perdido mucho peso en el último mes. Sus caros zapatos de cuero estaban agrietados y las suelas gastadas de tanto caminar. Acababan de echarlo de su estrecha habitación de pensión por no pagar el alquiler durante 2 semanas. El malhumorado dueño no quiso escuchar más excusas y le arrojó su bolsa de ropa a la calle. Alejandro se sentó en el umbral de una tienda de electrónica cerrada, abrazando su mochila. El estómago le rugía. Le dolía por no haber comido desde el día anterior. Solo había sobrevivido bebiendo agua del grifo de una mezquita cercana. El hambre lo torturaba, pero la vergüenza y el arrepentimiento eran mucho más dolorosos. Miraba a la gente pasar con la mirada vacía. Antes, él era el que se sentaba al volante de un sedán de lujo con aire acondicionado, despreciando a los peatones que pasaban calor. Ahora era uno de ellos, o incluso peor. Se había convertido en un vagabundo sin rumbo. Se palpó los bolsillos. Solo le quedaban unas pocas monedas, insuficientes para comprar un plato de comida decente. Estaba en el punto más bajo, donde el orgullo ya no significaba nada comparado con la necesidad de sobrevivir. Mientras estaba absorto en su miseria, una pantalla gigante al otro lado de la calle se iluminó, mostrando un noticiario de negocios. Los ojos de Alejandro se clavaron en la pantalla. Allí apareció el rostro de una mujer que conocía muy bien, el rostro que lo atormentaba cada noche en sus pesadillas, Luna. En el vídeo, Luna aparecía elegante y distinguida, con un moderno traje de color pastel. Estaba cortando una cinta para inaugurar un nuevo puerto logístico internacional propiedad del Grupo Vega. Su sonrisa era sincera y firme, irradiando un fuerte liderazgo. Los periodistas la rodeaban. Uno de ellos le preguntó cuál era la clave de su éxito para dirigir sola un imperio empresarial tan grande.
Alejandro aguzó el oído. Por los altavoces, se escuchó la respuesta tranquila pero contundente de Luna. La clave del éxito es deshacerse de todo lo improductivo y tóxico en la vida, incluidos los parásitos que impiden el crecimiento. Esa respuesta fue como una lanza clavada directamente en el pecho de Alejandro. Sabía perfectamente a qué parásito se refería. Hundió la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre sus pantalones sucios. Se dio cuenta de lo estúpido que había sido al desperdiciar un diamante por un guijarro. Sofía lo había abandonado, su fortuna se había esfumado, y ahora veía a su exesposa volar alto, alcanzando un éxito inalcanzable para él. El hambre lo devolvió a la realidad. Tenía que comer. Se levantó y caminó sin rumbo hacia la zona del antiguo puerto, donde se reunían los trabajadores en busca de trabajo diario. Había oído que a menudo se necesitaban estibadores o tripulantes con pago diario en efectivo. Alejandro, que en su vida había levantado algo más pesado que un maletín, ahora tenía que vender su fuerza física. Al llegar al puerto, el olor a pescado y gasóleo le golpeó. Vio a una multitud haciendo cola frente a una agencia de empleo para barcos. Se unió a la fila. Se sentía fuera de lugar entre hombres musculosos y tatuados, con la piel curtida por el sol. Lo miraban con desdén, viendo su piel todavía relativamente blanca y sus manos suaves. Después de esperar horas bajo un sol abrasador, llegó su turno. Se enfrentó a un capataz de aspecto rudo. El hombre lo examinó de pies a cabeza y se rió burlonamente. ¿El señorito se ha perdido o busca un lugar para un picnic? Alejandro se tragó su orgullo. Con voz ronca, suplicó cualquier trabajo, con tal de poder comer y tener un lugar donde dormir. El capataz le arrojó un formulario arrugado a la cara. Dijo que había un puesto vacante en un carguero que iba a hacer un largo viaje. El puesto era de marinero de bajo rango. Sus tareas serían limpiar la cubierta, rascar el óxido y encargarse de la basura. El sueldo era bajo, el trabajo duro y no había días libres. No tenía otra opción. Asintió rápidamente y firmó el papel sin leerlo. Solo quería comer. El capataz le dio un uniforme de segunda mano que le quedaba grande y le ordenó que subiera al barco el Arca Eterna. En cuanto puso un pie en el barco, comenzó su infierno. El contramaestre le gritó que cogiera un cepillo de alambre y un cubo. Su primera tarea era limpiar manchas de aceite y óxido en la cubierta principal, bajo el sol abrasador. Sus manos, no acostumbradas al trabajo duro, se llenaron de ampollas en la primera hora. La espalda sentía que se le partía. Cada vez que se detenía, recibía una patada o un grito. A los veteranos les encantaba abusar de los novatos, especialmente de los que parecían débiles como Alejandro. Por la noche, no tuvo una cama decente. Durmió en un camarote abarrotado en la parte inferior del barco, compartiendo espacio con otras 10 personas. Hacía calor. El aire estaba viciado y olía a sudor. Su colchón era delgado y estaba lleno de manchas. Recordó a Luna. Ella solía masajearle la espalda cuando llegaba cansado a casa. Ese recuerdo ahora era la peor de las torturas. Los días se convirtieron en semanas. El Arca Eterna zarpó. Alejandro se fue acostumbrando al tormento físico. Su piel se oscureció, su pelo se enredó y le creció una barba descuidada. Se volvió silencioso, trabajando como un robot. Fregaba suelos, cargaba contenedores, limpiaba los baños de la tripulación. Se había convertido en un auténtico sirviente en alta mar, tal como él había insultado a Luna. Pero había algo que Alejandro no sabía. El Arca Eterna y toda su carga acababan de ser adquiridos por un nuevo holding, y la nueva propietaria planeaba una inspección sorpresa en alta mar. No sabía que estaba trabajando en las entrañas del gigante propiedad de la mujer a la que había echado. Una mañana, el pánico se apoderó de la tripulación. El capitán anunció que la señora propietaria llegaría en helicóptero para una inspección. Todos debían limpiar el barco hasta dejarlo reluciente. Obligaron a Alejandro y a sus compañeros a trabajar sin descanso. No le importaba quién era la propietaria. Solo temía que le recortaran el sueldo. Trabajaba con la cabeza gacha, fregando la cubierta VIP. En su corazón, solo deseaba que la inspección terminara pronto para poder descansar de ese infierno. Sin saberlo, el encuentro que cambiaría el resto de su vida se acercaba volando desde el horizonte. El rugido de las hélices de un helicóptero rompió el silencio del océano sobre el Arca Eterna. Alejandro estaba en la última fila con los demás marineros de bajo rango. Temblaba de agotamiento. Mantenía la cabeza gacha, mirando sus botas sucias. No se atrevía a levantar la vista. Las órdenes del capataz eran claras. No mirar a la propietaria a los ojos, no hablar a menos que se le preguntara, y bajar la vista en señal de respeto. El lujoso helicóptero negro aterrizó suavemente en el helipuerto. La puerta se abrió. El capitán y los oficiales corrieron a recibir a su distinguida invitada. Alejandro echó un vistazo. Vio a una mujer bajar con paso elegante.
Llevaba un traje blanco impecable que contrastaba con el ambiente gris del carguero. A pesar de sus grandes gafas de sol, el aura de poder que emanaba le resultó terriblemente familiar. El corazón de Alejandro se detuvo. Reconoció esa postura, esa forma de caminar. La mujer estaba acompañada por un asistente masculino. Cuando se acercaron, Alejandro lo reconoció. Era Marco. La sangre se le subió a la cabeza. Si era Marco, la mujer de blanco tenía que ser Luna. Quiso correr, saltar al mar, desaparecer. La vergüenza era mayor que el miedo a la muerte. ¿Cómo era posible? Él, el exmarido arrogante, ahora de pie como un simple obrero frente a su exesposa, que llegaba como la dueña del barco. Pero sus pies parecían pegados al suelo de acero. Estaba atrapado. Luna caminaba lentamente, inspeccionando a la tripulación. Se detenía de vez en cuando, preguntando al capitán sobre las condiciones del barco. Su voz sonaba firme, pero suave. La voz que antes lo calmaba ahora sonaba como una sentencia. Se quitó las gafas de sol, revelando su mirada penetrante. Se acercaba cada vez más a la posición de Alejandro. Él contuvo la respiración, rezando para que no lo reconociera detrás de su barba y su rostro quemado por el sol. Pero sus plegarias no fueron escuchadas. Los pasos de Luna se detuvieron justo frente a él, sus impecables zapatos blancos frente a sus botas viejas y sucias. El silencio se apoderó de la cubierta. El capataz miró a Alejandro, indicándole que se inclinara más. Pero Alejandro lentamente levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Luna lo miró con una expresión plana. No había sorpresa en su rostro. Su mirada era la de quien ve a un extraño, o más bien, a algo fuera de lugar. Alejandro temblaba. Sus labios se movieron, intentando formar palabras. Finalmente, con una voz ronca casi inaudible, susurró su nombre, Luna. Se corrigió rápidamente, el miedo apoderándose de él. Señora Luna, ayúdeme. Las lágrimas comenzaron a correr por sus sucias mejillas. Su defensa se derrumbó. Cayó de rodillas ante ella, delante de cientos de pares de ojos. Se postró, besando el borde de sus pantalones. Perdóneme, señora. Ayúdeme. No puedo más. Deme una segunda oportunidad. Se lo ruego, gimió patéticamente. La tripulación se quedó atónita. El capataz iba a arrastrar a Alejandro por su impertinencia, pero Marco lo detuvo con un gesto. Luna no se movió. Miró a su exmarido suplicando a sus pies con una frialdad que helaba los huesos. Recordó el momento en el yate de lujo, cuando Alejandro la arrastró y la echó en público, diciendo que el barco era solo para la élite, no para pueblerinas. Ahora, la rueda del destino había girado 180 grados con una precisión aterradora. Luna suspiró. Habló con voz tranquila, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Capitán», llamó. «No recuerdo haber contratado a nadie sin integridad en mi empresa. Este barco, según las normas de la compañía, es solo para trabajadores honestos y gente que conoce su lugar». La frase golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier puñetazo. Luna estaba usando sus propias palabras para castigarlo. «Este individuo», continuó Luna, «ensucia la vista en mi barco. No cumple con el estándar de higiene mental para estar aquí». Alejandro levantó la vista, con los ojos llenos de horror. «Luna, no. Fui tu marido. Nos amamos», balbuceó presa del pánico. Luna sonrió levemente, una sonrisa gélida. «Mi exmarido murió junto con su arrogancia. Lo que tengo delante es solo un extraño insolente». Luego se giró hacia el mar. A lo lejos se veía un pequeño islote de coral deshabitado. Volvió a mirar al capitán. «Capitán, estamos cerca de esa isla, ¿verdad? Desembárquenlo allí. Denle una botella de agua y un chaleco salvavidas. Deje que reflexione sobre el significado de pueblerino y élite allí». «A la orden», respondió el capitán con firmeza. Alejandro gritó histéricamente. «No, Luna, no hagas esto. Moriré ahí. Piedad». Intentó agarrarse de nuevo a sus piernas, pero dos enormes guardias de seguridad lo redujeron. Lo arrastraron como un saco de basura. Se debatió, lloró y suplicó, pero a nadie le importó. Luna se dio la vuelta con elegancia, se puso de nuevo las gafas de sol y se dirigió al camarote VIP sin mirar atrás. Para ella, el asunto estaba zanjado. La basura había sido eliminada. 15 minutos después, bajaron un pequeño bote. Obligaron a Alejandro a bajar en el árido islote. No había árboles, solo rocas afiladas. Le dieron una botella de agua, tal como se ordenó, y regresaron al barco. Alejandro se quedó solo en la pequeña isla, empapado por las olas. Vio cómo el gigantesco arca eterna comenzaba a alejarse. En la cubierta más alta, Luna estaba de pie, sosteniendo un vaso de zumo, mirando cómo la isla se hacía cada vez más pequeña. El viento marino le acariciaba el rostro, trayéndole una sensación de verdadera libertad. Vio la figura de Alejandro agitando los brazos desesperadamente,
cuyos gritos eran ahogados por el rugido de las olas. Luna no sintió tristeza, solo un inmenso alivio. Se había hecho justicia. El hombre que le dijo que nadara en el océano, ahora estaba experimentando en carne propia lo vasto y cruel que podía ser. El enorme barco hizo sonar su sirena, un largo tu-wut, como despedida final, y luego continuó su viaje, dejando atrás a Alejandro, que se derrumbó en la arena, llorando por el karma que había venido a buscarlo de la manera más perfecta.